Hola, bienvenidos al módulo 5, Patrimonio y Digitalidad. Esta es la primera clase. En ella vamos a hacer un recorrido por el concepto primero de patrimonio cultural y luego de patrimonio digital, tal como lo ha elaborado un documento que es señero para la comprensión de este tema, que es el documento de la Convención y Salvaguarda del Patrimonio Digital de la UNESCO. Así que vamos a comenzar esta clase haciendo un panorama o presentando un panorama de este concepto que ha sufrido modificaciones a lo largo de la historia. En principio vamos a definir al patrimonio cultural como todos aquellos objetos del pasado que contienen una tradición, una identidad, una historia, que dan una cohesión social y que nos brindan un valor social, por lo cual pueden ser definidos como un bien compartido, un bien comunitario, y que además serán legados transmitidos como herencia a las generaciones futuras. Desde este punto de vista, el concepto de patrimonio cultural ha sido abordado en líneas generales por cuatro grandes aristas, cuatro grandes disciplinas que han puesto el acento en algunas de sus características. En el caso de la antropología cultural es quizá la más abarcativa, puesto que considera como patrimonio cultural a todas las expresiones culturales producidas por las diferentes sociedades humanas. Y de aquí podemos rescatar esta diversidad del patrimonio cultural que tan cara será y tan afecta será a la definición de patrimonio digital. Por otro lado, tenemos el derecho, y en esta perspectiva yo ya hablaba, ¿no?, de la noción de que este patrimonio es un bien comunitario, pero sin embargo a veces este bien comunitario colisiona con los coleccionistas privados, y entonces el derecho nos ofrece la mirada desde la legislación local, regional e internacional, que aborda los conflictos de intereses en torno al patrimonio, las formas de la propiedad, los modos de transmisión y sobre todo los modos de preservación y protección, y de qué manera los estados, por eso hablamos del control político, los estados toman cargo de esta salvaguarda de los bienes culturales que se producen en sus naciones o que producen sus naciones. En este sentido, entonces, ya estamos advirtiendo que el patrimonio cultural en líneas generales no solamente es diverso, sino que también es dinámico. Es dinámico en el tiempo, las distintas generaciones que se van apropiando por herencia de este patrimonio lo vuelven a significar, le vuelven a otorgar sentido y muchas veces le dan otro uso a ese patrimonio originalmente concebido con otros fines. Tomemos el caso, que puede ser de las industrias turísticas, que resignifican el patrimonio cultural como parte de un interés de empleabilidad y de desarrollo económico sustentable de sus ciudades. En ese sentido, estamos hablando de una resignificación del patrimonio por una generación que lo viene recibiendo con el pasar del tiempo. Desde el punto de vista de la historia del arte, lo que se destaca de este concepto de patrimonio cultural son aquellos bienes que se encuentran analizados desde el punto de vista crítico de la estética y de la historia. Y finalmente la educación, que toma el concepto de patrimonio cultural como signo de la identidad y como referente de una determinada cultura, de una determinada civilización a nivel más macro o del propio Estado nacional. En este sentido, vamos entonces a ver cómo evoluciona esta noción. En un comienzo, el patrimonio cultural tiene una fuerte presencia, una fuerte carga histórica, y en ese sentido también una muy fuerte objetualidad. ¿A qué me refiero con objetualidad? Se trata de objetos concretos, materiales, preferentemente documentos, es decir, todo lo que tiene que ver con lo escrito, ya sea impreso como un libro o como un informe gubernamental, o manuscrito como puede ser una carta o también algún informe gubernamental de periodos anteriores a la imprenta.
y en este sentido ha prevalecido la salvaguarda del patrimonio histórico documental. Desde otro punto de vista, también los bienes inmuebles, como estos dos ejemplos que están aquí, y los bienes muebles son los que, digamos, caracterizaban la noción de patrimonio histórico, transmisible a las generaciones siguientes y que además requería una cierta salvaguarda. En este caso, por ejemplo, aquí vamos a ver esta foto que estoy señalando, es la Capilla Santa Cecilia, es la capilla fundacional de mi ciudad, la ciudad de Mar del Plata, y a partir de esta capilla es que se trazó la ciudad. Entonces, todavía por supuesto la podemos visitar, pero la manera de resguardo es interesante porque aquí vemos una foto de 1890 en donde está registrada la construcción de la capilla, que fue de 1876. Y ese documento salvaguardado es lo que constituía las nociones generales de patrimonio histórico. Documentos escritos, fotografías, imágenes como dibujos o bien todo lo que corresponde a los objetos artísticos. Cuando avanzamos en el tiempo y llegamos a la primera mitad del siglo XX, la UNESCO toma como referente esta noción del patrimonio histórico, allá por la década del 60, y comienza a hablar de dos tipos de patrimonio: del patrimonio cultural material, el cual contempla objetos materiales e incluye a la cinematografía, y el patrimonio cultural inmaterial, que es el resultado, o en realidad que no tiene una objetualidad y que es resultado de las prácticas, de las tradiciones ancestrales, de las maneras de hacer una determinada artesanía o de producir un determinado producto, como puede ser una comida típica, y que no han tenido una salvaguarda específica, por lo cual se comienza a pensar en la manera de registrarla y resguardarla. Entran dentro de esta categoría ceremonias religiosas, procesiones, comidas, artesanías, teatro y toda forma efímera de expresión cultural. Indudablemente que a partir de finales de los años 80, cuando las tecnologías de la información y la comunicación transformen profundamente nuestras maneras de ver el mundo, de comunicarnos, de apropiarnos y de vivir la cultura, tal manera que los cientistas sociales hablan del giro digital para esta transición entre finales de los años 70 y los años 80 y 90, es decir, finales del siglo XX, esto va a impactar fuertemente en la noción de patrimonio cultural y a las nociones de patrimonio cultural material y patrimonio cultural inmaterial, y a la ya elaborada noción de patrimonio natural le van a sumar el concepto de patrimonio cultural digital. Este patrimonio cultural digital es definido por la UNESCO a partir de los años 90 como todos aquellos bienes de origen analógicos traducidos a el formato digital, o bien de origen físico traducidos al formato digital, o bien que hayan sido producidos en ese registro, es decir, en el registro digital propiamente dicho. Y como verán ustedes, esto amplía enormemente las categorías de objetos que podemos considerar patrimonio. Y también las formas de valorarlo, porque en realidad se nos plantea la gran pregunta: ¿qué es entonces el patrimonio? ¿Cuáles son los objetos pasibles de ser patrimonializados? ¿Todo puede ser patrimonializado? ¿Seguiremos utilizando como categoría de valoración las categorías de historia, es decir, de antigüedad de esos objetos o de esos registros, de estética o la valoración simbólica, que en realidad
a veces cobra mucho más peso que las otras dos. Pensemos, por ejemplo, si tal vez dentro de unos años no nos encontraremos con que un meme realizado sobre determinado evento importante se convierte en un objeto de valoración patrimonial. Si no será necesario empezar a pensar qué objetos pueden formar parte del patrimonio digital, porque no todo puede serlo. Por más de que desde la literatura y desde la ficción siempre se ha imaginado y se ha pensado la posibilidad de una memoria histórica de la humanidad, de una recopilación de todos los saberes y de todas las producciones de la humanidad, y si esto así fuera posible, ¿cuáles de ellas merecen la pena resguardarse como patrimonio? Todas, algunas, basados en qué valoraciones, en qué criterios, ¿no? Y desde este punto de vista, entonces, es que comenzamos esta primera unidad, que como verán ustedes tiene más preguntas que respuestas. Los términos que vamos a desarrollar aquí tienen que ver entonces con la conceptualización del patrimonio digital. Los invito, por tanto, a revisar la bibliografía, a revisar nuestro primer módulo y luego a pasar por el foro de discusión en el cual estaremos precisamente tratando de resolver esta construcción del concepto de valoración del patrimonio digital. Muchas gracias.